Sean bienvenidos a mi canal, Dentista Gabriel, en donde hoy continuaremos con la serie de los huesos del cráneo. Para comenzar, el día de hoy les voy a presentar el hueso frontal. Para comenzar hablando de los huesos del cráneo, tenemos que tener en cuenta que el esqueleto del cráneo está formado por 8 huesos. 4 de ellos, 2 temporales y 2 parietales, son pares y simétricamente colocados. Aquí podemos ver en primer lugar el parietal, que pues tiene su parte par al otro lado, y también podemos ver aquí al hueso temporal, que tiene su parte par justamente también al otro lado. Y también los que restan, los 4 huesos restantes, son impares situados en la línea media. En este caso son el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso esfenoides, que se ve aquí en un tenue color verde. Aquí también se logra apreciar. Y el occipital, que es este que está aquí de color azul cielo, no confundir con, o sea, no que se haga la comparación por nada más porque estén del mismo color, simplemente pues ya está. Esta es la mandíbula, que también hablaremos en siguientes videos, y no confundir, este es el occipital y pues también es un hueso impar. Muy bien, comenzaremos ahora con la descripción del hueso frontal. Podemos decir que es un hueso plano y, como ya me he mencionado, es un hueso impar que se encuentra situado en la parte anterior del cráneo. Presenta una porción vertical que contribuye a formar la bóveda craneana y otra horizontal que se encuentra inferior a la vertical, que constituye y forma parte de la bóveda de las cavidades orbitarias, que son estas que estoy señalando. Se articula con los parietales, con el etmoides, con el esfenoides, con el maxilar superior, con el hueso malar, con los huesos propios de la nariz y con el unguis. Y también para su estudio presenta 3 caras y 3 bordes, que posteriormente les explicaré. La porción vertical, o también llamada escama frontal, posee una cara exocraneana anterior que es convexa y corresponde a la frente, excepto una pequeña porción lateral que está envuelta hacia atrás y forma parte de la fosa temporal. Aquí podemos ver una pequeña sección de esta fosa que pertenece al hueso frontal. En la línea media se alcanza a ver aquí vestigios de la sutura mitópica, que está desarrollada en los individuos jóvenes, en los niños. Por encima de esta escotadura, de esta también sutura mitópica, se le llamamos la escotadura nasal, situada en la parte inferior de la línea media, se observa una eminencia llamada giba frontal media o glabela. A los lados de esta parten 2 salientes arqueados y romos, conocidos con el nombre de arcos superciliares. Arriba de estos, por encima, existen 2 eminencias redondeadas y lisas, llamadas gibas frontales laterales o eminencias frontales laterales, que son muy marcadas en los niños. A los lados de
de estas eminencias frontales parten las apófisis orbitarias externas, desde donde aquí salen las crestas laterales del hueso frontal. Estas en el cráneo articulado se continúan con la línea curva del temporal superior del parietal y limitan las fosas temporales anteriormente mencionadas. A la vez, unas superficies triangulares del hueso frontal, las facetas laterales, donde se insertan haces de los músculos temporales. La cara endocraniana de la porción vertical, o también llamada cara posterior, es convexa hacia atrás y recibe el lóbulo frontal del cerebro. En ella encontramos las siguientes estructuras. El agujero ciego da paso a las prolongaciones de la dura madre y a la vena emisaria de Espirillo. Esta vena comunica a las circunvoluciones venosas de las fosas nasales con el seno sagital o longitudinal superior. La cresta frontal, la que está aquí, esta presta inserción a la hoz del cerebro. El canal vertical es el que aquí se bifurca, aloja al seno sagital superior. El canal longitudinal o surco longitudinal es este que se bifurca de la cresta frontal media. Y a los lados de este surco existen unas fosetas más o menos profundas que alojan a las vegetaciones supraredondeas o corpúsculos de Paccioni y que se llaman por eso las fosetas de Paccioni. Más hacia los lados se encuentran las fosas frontales, que son dos depresiones cuya superficie es irregular debido a las impresiones que dejan las circunvoluciones del lóbulo frontal. Y las eminencias frontales forman el techo de la órbita y presentan impresiones digitales y eminencias mamilares que son dejadas también por las circunvoluciones del cerebro. La porción horizontal o cara inferior también presenta una cara endocraniana y una cara exocraniana. Empezaremos hablando que en esta parte presenta una media estructura en forma de U invertida, conocida con el nombre de escotadura etmoidal, la cual se articula con el etmoides. También esta porción presenta diferentes elementos que describiremos en un momento, como por ejemplo la espina nasal, que es la zona donde se articulan los huesos propios de la nariz con el frontal. La cresta cervical, que en la espina se prolonga hacia atrás con el nombre de cresta cervical, la cual se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Los orificios de entrada hacia los senos frontales son dos grandes orificios que conducen hacia los senos frontales. El seno frontal, hablando ya más a detalle, desemboca en el meato medio a través del infundíbulo. También las semicarillas o semiceldillas,
que al articularse con el etmoides forman una carilla o cavidad neumática completa. El canal etmoidal anterior da paso a la arteria etmoidal posterior y al nervio nasal interno, en tanto que el canal etmoidal posterior pasa la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. Las fosas orbitarias forman el techo de la órbita. En la fosa lagrimal es donde se aloja la glándula lagrimal y en la fosa troclear es donde se inserta la polea fibrocartilaginosa donde refleja el tendón del músculo oblicuo mayor o superior del ojo. Y ahora para terminar vamos a hablar de los bordes de este hueso frontal. Comenzaremos hablando del borde superior que junto con los parietales forman la sutura coronaria o coronal. Seguimos con el borde anterior u orbitonasal, en donde se presentan las siguientes estructuras anatómicas antes mencionadas. Y por último vamos a hablar del borde posterior que se articula con las alas menores del esfenoides. También se me hizo buena idea mencionar algunas suturas, como por ejemplo, nos pasamos a esta imagen en donde vemos la sutura coronal antes mencionada y el punto de unión entre el hueso frontal y los dos huesos pares parietales que forman el brecma. Pasando a este lado podemos apreciar con esta imagen la sutura frontomaxilar, la sutura frontonasal, la frontolacrimal que no se logra apreciar aquí bien a detalle, que se la traeré en otra presentación, y la sutura esfenofrontal que vendría siendo esto parte del borde posterior o esfenoidal que está en contacto con el hueso frontal. Y también mencionar aquí brevemente algunas inserciones musculares, que en este caso se inserta con 5 músculos, con el frontal, con el superciliar, con el oblicular de los párpados, con el elevador del ala de la nariz y labio superior y con el temporal antes mencionado. Esto también lo hablaré más a detalle cuando hablemos acerca de los músculos del cráneo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, compartan, también se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Y también pueden dejar en la cajita de comentarios qué más les gustaría ver, qué otro contenido les gustaría ver, aparte de esta serie que se está llevando a cabo. Nuevamente, gracias a todos por su atención. Si tienen alguna duda, alguna otra cosa que quisieran que les explicara acerca de este hueso, de sus relaciones con otros huesos, yo estaría encantado de ahora sí poderles explicar y ahora sí llevar a mejor camino este conocimiento que estamos aprendiendo. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta pronto.